Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, esta noticia que tenemos acá sobre lo que ya sabemos que sucedió desde el día domingo, el accidente de helicóptero donde estaba el presidente de Irán y bueno, en ese accidente ya sabemos que falleció. Hay muchas teorías que han circulado para dar explicación a lo que pasó aquí, ¿no? Supuestamente fue un accidente sin más, por las condiciones difíciles del clima en la zona donde iba sobrevolando el helicóptero, y de un convoy de 3 helicópteros el único que se cayó era donde iba el presidente, lo que ha hecho especular que esto pudo haber sido un atentado o algo provocado, ¿no?, de alguna manera para acabar con la vida del presidente. Sabemos de las tensiones históricas y sobre todo recientes que hay con Israel, donde se atacaron mutuamente, y conociendo el modus operandi de los señores hebreos, pues nadie descarta la posibilidad de algún tipo de ataque, ya sea con alta tecnología de reversa para manipular las partes mecánicas del helicóptero. Quizás el piloto estaba implicado, o quizás se utilizó algún tipo de herramienta un poco más nigromántica, más energética, más de invocación para mover los elementales de esa zona y empeorar las condiciones climáticas, y que de esa forma se produjera el accidente. Y precisamente de eso vamos a hablar, ¿no?, de algún tipo de ataque energético. Quiero recalcar que esto es teoría, no se ha comprobado todavía nada, no se ha investigado, pero conociendo el historial de quienes pudieron haber estado detrás de esto, pues a mí en lo personal no me sorprende y no se puede descartar de ninguna forma. De momento no se ha hecho ninguna investigación, pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Y hoy vamos a hablar del Pulsa de Nura. El Pulsa de Nura, que es un ritual hebreo que muchos no conocen, pero es, se dice, ¿no?, el ritual más oscuro y más peligroso que tienen estos señores con sus conocimientos místicos, con su cábala, para invocar ángeles exterminadores y acabar con la vida de sus enemigos. De eso vamos a estar hablando hoy, porque es una posibilidad de que hayan empleado este ritual para acabar con la vida del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que bueno, ya se le están haciendo los homenajes fúnebres. Antes del sepelio se llevará a cabo ceremonias funerarias en las ciudades de Tabriz, Qum, Teherán y Biryan. Vamos a ver en este video algo de la ceremonia fúnebre. Ceremonias fúnebres en Irán por el presidente Ebrahim Raisi y otros altos cargos fallecidos en el accidente de helicóptero. Los actos iniciaron en Tabriz, la ciudad más cercana al lugar del accidente. Miles de iraníes han acompañado el convoy que transportaba los ataúdes de los fallecidos en la tragedia. El siguiente punto del destino es la ciudad sagrada de Qom, uno de los principales centros del Islam chií. Mañana miércoles llegará a Teherán. El jueves Raisi será enterrado en su ciudad natal, Mashhad. Según una versión preliminar, la catástrofe aérea se debió a una falla técnica. Sin embargo, el embajador iraní en Moscú ha señalado que Teherán sacará conclusiones solo después de que finalice la investigación. Mientras tanto, se reporta que en la administración de Biden temen que Irán vaya a responsabilizar a Estados Unidos o Israel por el accidente. Según varios medios de comunicación, Washington busca mantener su status quo regional, pero le preocupa que las acusaciones de Irán puedan aumentar la tensión con Tel Aviv. El canciller de Rusia indica que las sanciones de Estados Unidos contra la industria de la aviación ponen en peligro deliberadamente la vida humana en otros países. Estados Unidos lo niega, pero en realidad otros países sancionados por Washington no reciben repuestos para equipos estadounidenses, incluida la aviación. Estamos hablando de daños intencionados a los ciudadanos comunes y corrientes que utilizan medios de transporte, y cuando no se suministran repuestos, esto está directamente relacionado con una disminución del nivel de seguridad. Bueno, ahí está la ceremonia fúnebre, y ya se empiezan, sobre todo por el lado de Irán, a tener ciertas especulaciones a que esto lo más seguro es que haya sido un atentado o alguien haya tenido que ver con esto. Los principales sospechosos, Estados Unidos e Israel, por la amistad que ya sabemos que tienen estos dos países, esa alianza fuerte, pero el principal sospechoso es Israel. Todavía no han empezado las investigaciones, pero por lo que se ve, Irán comenzará a investigar, y es probable que algo se sepa, algo se descubra, y si ellos llegan a darse cuenta de que Israel tuvo algo que ver, las tensiones van a llegar, bueno, a unos niveles donde ya no habrá tensiones, sino agresiones directamente. Y esto podría comenzar con un conflicto regional que escalaría a dimensiones mundiales. Así que hay que esperar a ver los resultados de las investigaciones que haga Irán. Pero mientras sucede esto de las investigaciones de Irán, hay muchas cosas, ¿no?, que se han dicho y que uno ve por el internet, sobre todo relacionado con el ritual del Pulsa de Nura, que es algo que se sabe, esto es algo oficial, que Israel ha utilizado en contra de algunos políticos, incluso dentro del mismo Israel, que se han opuesto a los intereses sionistas. Se han utilizado estos rituales también en contra de otros políticos de otros países que han atacado a Israel.
Y este recurso lo utilizan precisamente cuando ya no tienen un medio diplomático, cuando ya las leyes establecidas en el mundo, las leyes internacionales, no funcionan para defenderlos a ellos. Entonces el recurso que ellos utilizan es hacer este tipo de invocaciones de un ritual ancestral bastante oscuro para enviar ángeles exterminadores, demonios, y que ataquen a la persona, al político o a cualquier tipo de personaje público que esté en contra de los intereses de Israel. Esto es algo que se sabe y ahora vamos a mencionar algunos de los casos más conocidos. Mientras voy compartiendo lo que es el Pulsa de Nura, ustedes van a ir viendo un video que se transmitió por la televisión israelí donde se muestra el ritual del Pulsa de Nura, allí llevado a cabo por unos rabinos. Se dice que ese ritual, que se verá en imágenes, iba enfocado a Ariel Sharon, que en un punto pues se opuso, ¿no?, a ciertos intereses de Israel. Pero, ¿qué es el Pulsa de Nura o la Pulsa de Nura? Que en arameo significa látigo de fuego. Es una maldición judía de orígenes remotos que está ligada a la cábala. Para muchos se considera como la más poderosa y terrible maldición. Es sin duda uno de los rituales más antiguos y misteriosos, cuya finalidad es acabar con la vida de una persona que haya actuado en contra del pueblo hebreo. Se realiza como último recurso cuando la justicia humana ha fallado y debe recurrirse a fuerzas sobrenaturales. Esto es una realidad, vuelvo y repito, esto es algo que se ha hecho y que se ha conocido de manera pública, y esto es llevado a cabo pues por los rabinos que tienen un profundo conocimiento de la cábala, de la Torá, y que saben el paso a paso de cómo se hace, que aquí lo voy a mencionar. El ritual de la Pulsa de Nura. Para realizar esto es necesario convocar un minyan, que es un grupo requerido por el judaísmo ortodoxo de al menos 10 hebreos varones adultos para realizar algún ritual. Es un ritual conformado por 10 varones. Minyan para este rito debe estar conformado por mayores de 40 años, ya señores casados y con hijos. Todos deben ser mekubal, es decir, hombres versados en la cábala. Deben tener pleno conocimiento de la Torá y es imprescindible que todos tengan barba. Además, deben ser libres de pecado, justos, y tienen que estar dispuestos a morir si es necesario. Entonces hay varios elementos que deben cumplir los integrantes del minyan, que es el grupo de 10 hombres hebreos. Deben tener más de 40 años, tienen que estar casados, deben tener hijos y sobre todo, bueno, comprometidos con lo que se está haciendo ahí, pero además todos deben tener barba. Es algo que no es extraño dentro de las tradiciones hebreas, el hecho de llevar una barba, sobre todo larga. Y el tema de la barba es algo similar a lo del cabello, ¿no? En culturas ancestrales se sabe que, por ejemplo, en el tema del cabello es una extensión del pensamiento. Entonces, por eso muchas tribus ancestrales o indígenas se dejaban crecer el cabello como símbolo, ¿no?, de esa conexión de su pensamiento con el pensamiento de la tierra. Pero también en el tema de la barba se sabe que la barba funciona como protección. No solamente una protección física, porque la barba puede funcionar como una especie de capa de pelaje protector que puede distribuir, por ejemplo, un golpe. Si a ti te dan un golpe acá, los vellos, y obviamente entre más frondosa funciona mejor, los vellos de la barba distribuyen el golpe para que no, para que genere menos impacto en el rostro. Entonces se utiliza como una protección física, pero también como una protección energética, porque sabemos que los vellos, así como cuando usted se le erizan los vellos de las manos, los vellos tienen la capacidad de servir como pequeñas antenas receptoras de energía y de alguna forma pueden repeler ciertas energías hasta cierto punto. Entonces, claro, la barba, como ahí se van a mover energías en este ritual, también ejerce una protección energética en contra de entidades que pueden circular, que se le pueden pegar a las personas. Entonces, eso es lo que significa el tema de la barba, porque el quien diría, bueno, ¿y qué pasa si tiene barba o no? Pero tiene una importancia en este tipo de rituales. El ritual inicia con 3 días de ayuno que efectúan los convocados. Cuando llega el día de efectuar la ceremonia, estos deben realizar un baño de purificación en el mikvé. A la medianoche se hace el ritual. Esto es todo oscuro, ¿no? No vayamos a pensar aquí que esto tiene algo de luz. Se reúnen todos alrededor de la tumba de un mártir judío. Deben ir vestidos completamente de negro, como cualquier ritual satánico, excepto el que preside la ceremonia, que debe ir de blanco. Se apagan unas velas, también de color negro, ahí en medio del ritual, y se toca el shofar,
que es como una especie de trompeta, ¿no?, que ellos tienen, que en realidad es un cuerno de carnero que suena, bueno, bastante horrible. Y estos sonidos pues emiten unas vibraciones bastante bajas y adecuadas para la invocación de entidades. Esto no es lo mismo que una trompeta, se parece, pero el shofar es un cuerno retorcido y las vibraciones que emite son bastante perturbadoras. A continuación se recitan unas plegarias en arameo para invocar a los ángeles exterminadores, especialmente a uno que según la tradición del Zohar es el que se sienta al lado de Satanás. Aquí lo que se hace es una invocación de entidades. Durante la ceremonia se recitan también los nombres prohibidos de Dios, que era lo que mencionábamos en el video anterior cuando analizamos la noticia y colocábamos la visión del sionismo, ¿no?, la visión hebrea de todo este accidente, del fallecimiento del presidente de Irán. Y un expositor hebreo, poníamos el video, decía que esto fue obra de su Dios, de que Dios fue el que metió mano allí para que este enemigo de Israel falleciera. Y hablábamos ahí que el tema del Dios hebreo, que su nombre es impronunciable, no se puede pronunciar porque básicamente es un conjuro. Y este conjuro solo puede ser utilizado en momentos específicos y solo debe ser pronunciado por los rabinos más capacitados en el tema de la cábala y de la Torá. Y cuando el nombre de su Dios se invoca es para que ejecute algún tipo de acción, sobre todo en protección de ese pueblo, ¿no?, que sería su pueblo elegido. Entonces, ese nombre de Jehová y varios de sus nombres, de los 72 nombres, si no estoy mal, que están en los grimorios de Salomón, por ejemplo, y en algunos otros textos de tipo cabalístico, ¿no?, que tienen los hebreos, ahí están estos nombres, y estos nombres de ese supuesto Dios son conjuros, por eso no se puede mencionar. Es básicamente por eso y no porque su nombre tenga algún halo de santidad. Es indispensable para lanzar la maldición mencionar el nombre y el apellido de la madre del que debe ser ajusticiado. O sea que tienen que tener datos de la persona, de cómo se llaman sus padres, para poder enfocar, ¿no?, correctamente la maldición. Se invoca el nombre de la progenitora porque en la tradición hebrea se cree que el linaje materno otorga la potestad de ser hebreo. Deben estar dispuestos a morir porque si los ángeles exterminadores consideran que la víctima es inocente, se cobran las vidas de aquellos que les invocaron. O sea que quienes van a ir a hacer el ritual saben que es un ritual riesgoso, ya que si envían a estos entes a atacar a una persona y la persona pues no tiene ninguna falla o está protegida o bueno, qué sé yo, estos entes no pueden tocarlo, los entes se devuelven en contra de quienes los invocaron. En este caso los que hicieron el ritual. Por eso es muy peligroso el pulsa de Nura. Han habido pulsas de Nura en contra de políticos conocidos. Por ejemplo, en 1993, el político Isaac Rabin, a través de los acuerdos de Oslo, concede a los palestinos la soberanía de una parte de la tierra prometida. Esto, obviamente, para Israel fue un insulto. Esta búsqueda de paz por parte de Rabin fue considerada para muchos hebreos como una traición directa a su pueblo, ya que ellos no permiten que su tierra prometida se reparta. A causa de estos tratados, el rabino y escritor Yosef Dayan convoca a un minyan para lanzar la pulsa de Nura al político. Es así como el grupo de hombres se reúne el 2 de octubre de 1995 en el cementerio de Rosh Pinah. Este lugar, según la tradición hebrea, es donde aparecerá el Mesías al final de los tiempos. A la medianoche, el minyan estaba reunido alrededor de la tumba de Sholmo ben Yosef, quien fue ahorcado por los británicos en 1938 por disputar contra un autobús en el que viajaban palestinos. La maldición fue lanzada y Rabin fue informado, puesto que según los hebreos, para que una maldición surta efecto, la víctima debe tener conocimiento de que se le ha maldecido. Esto dicen ellos, o sea que si en el caso del presidente iraní se le había lanzado esta maldición, de alguna forma se le habría avisado. Esto sería así, ¿no?, dentro del ritual que se hace para enviar el conjuro. El día 4 de noviembre de 1995 se llevó a cabo un acto multitudinario en la Plaza de los Reyes de Tel Aviv. El evento tenía el eslogan "Sí a la paz, no a la violencia", y en este participaron artistas y políticos de centro izquierda e izquierda también, encabezados por el propio Rabin. En su último discurso ante miles de personas declaró: "Fui hombre de armas 27 años, mientras no había oportunidad para la paz. Se desarrollaron múltiples conflictos. Hoy estoy convencido de la oportunidad que tenemos de realizar la paz. Gran oportunidad.
La paz lleva intrínseca dolores y dificultades para poder ser conseguida, pero no hay camino sin esos dolores. Al terminar la asamblea y después de cantar la canción de la paz, Rabin procedió a retirarse del lugar bajando del estrado por unas escaleras laterales. Al final del descenso le estaba esperando Yigal Amir, quien le disparó por la espalda antes de subir al coche oficial. El político, gravemente herido, fue llevado al hospital Igilov, donde 40 minutos después de haber sido ingresado fue declarado muerto. La pulsa de Nura había surtido efecto y los ángeles exterminadores se habían llevado a su víctima. También está una de las más famosas, que es la pulsa de Nura contra Ariel Sharon, que es la que se puede ver en el video que han estado viendo mientras comento el tema. En el verano del 2005, el entonces primer ministro de Israel, Ariel Sharon, se encontraba inmerso en una polémica debido a su decisión de que los colonos hebreos debían dejar el territorio de Gaza. Para muchos esto fue considerado como una afrenta y una traición a su pueblo. Estas acciones provocaron que Yosef Dayan volviese a convocar a un minyan para ejecutar la pulsa de Nura contra Sharon. Nuevamente, el 4 de junio de 2005 volvieron a reunirse varios hombres en el cementerio de Rosh Pinah para lanzar la maldición. El 18 de diciembre del 2005, Sharon sufre un leve infarto cerebral del que se recuperó 2 días después y vuelve a sus labores, pero con restricciones médicas. Pero el 4 de enero de 2006, cuando Sharon estaba descansando en su residencia en el desierto de Negev, sufrió una grave hemorragia cerebral. Permaneció varias semanas en el hospital Hadassah en la ciudad de Jerusalén hasta que se le traslada al centro médico de Tel Hashomer en Tel Aviv. Tras varias complicaciones, los hijos de Sharon solicitaron que se le trasladara a su casa, donde fue llevado el 14 de agosto de 2006. En su vivienda permaneció en coma profundo y en virtual estado vegetativo hasta que falleció con 85 años el 11 de enero de 2014 tras un fallo cardíaco. O sea que duró bastante en medio de las complicaciones. Esta pulsa de Nura se filmó y el video fue transmitido por el canal 2 de la televisión israelí, que pagó $5.000 por acceder a este material audiovisual, que es el que ustedes han estado viendo. Diversas organizaciones se opusieron a que el canal emitiese esta transmisión, considerando que podía tipificarse como un delito de amenaza. El video no solo fue transmitido, sino que fue récord de audiencia. Otro de los participantes en la pulsa de Nura fue Mijail Ben-Horin, quien en una de sus declaraciones dijo: la ceremonia se centró en pedir a los ángeles que cometan el acto, no a los humanos, entre otras cosas, porque sería una lástima que una persona intentara vulnerar la seguridad que rodea a Sharon, 10 veces mayor que la que tenían el señor del bigote en Alemania y Stalin. Hemos decidido hacerla pública porque una maldición solo funciona si la persona afectada la conoce. Por eso fue que se transmitió. Uno de los hombres cercanos a Sharon dijo que habían visto todo el ritual y que desde entonces el político dormía con una pistola bajo la almohada. Han habido más pulsas de Nura, de las más conocidas. La primera pulsa de Nura, de la que se tiene constancia, se lanzó contra Daniel Yelin en 1905, aunque son pocos los datos que existen al respecto. El 3 de febrero del año 2000, en el cementerio de Rosh Pinah, se ejecuta otra pulsa de Nura contra Yasser Arafat, Hafez al-Assad y Juan Pablo II. El organizador de esta ceremonia fue Meir Baranes. Arafat muere el 11 de noviembre de 2004 a causa de una hemorragia cerebral. Años después, sus restos fueron exhumados y médicos franceses rusos, tras hacer varios análisis, determinaron que en el cadáver había altas dosis de polonio. Esto alimentó la polémica de que Arafat había sido asesinado. Hafez al-Assad fallece el 10 de junio del año 2000. Se sabe que padecía una enfermedad misma que repentinamente se agravó y fue la que terminó con su vida. Con respecto al Papa, parece ser que la pulsa de Nura no sufrió efecto sobre él. El 5 de junio de 2006, en el cementerio de Har Herzl, se lanza la maldición contra Ehud Olmert, quien el 20 de octubre de 2007 anunció que padecía cáncer de próstata. Estas han sido las pulsas de Nuras más conocidas lanzadas contra políticos y religiosos más famosos en el mundo y que, según la visión hebrea, se habrían opuesto a sus planes y a sus intereses. Otro de los casos que muchos dicen es el de Hugo Chávez, de que Hugo Chávez pues le lanzaron esta maldición y se le comenzó a producir un cáncer que fue el que acabó con su vida.
el caso de Hugo Chávez, entre muchos otros, también son asociados al tema de la pulsa de Nura. Esta es una de las teorías de la posible muerte de Chávez. Otros dicen que la enfermedad le fue inoculada de otra forma allá en Cuba, pero bueno, en conclusión, que no falleció de muerte natural, sino que Israel tuvo que ver con esto. Y sabemos que públicamente Chávez denunció en varias ocasiones a Israel, por lo tanto, no eran amigos de ninguna manera. Así que tampoco nos sorprenda si esto en algún momento se llega a confirmar. Esta es la pulsa de Nura, a grosso modo. Y además de esto está la de el rabino Yosef Dayan, que es el responsable de haber lanzado la pulsa de Nura contra Rabin en 1995. Se dice que este señor fue el que lanzó la pulsa de Nura después de los acuerdos de Oslo. Pero hablemos un poco sobre el origen, ¿no?, de este ritual. El pulsa de Nura aparece por primera vez en el Talmud, en la Loma 77a, en el Hagiga 15a y en el Beba Metzia 85b. En el pasaje sobre el castigo impuesto por Dios a algunos ángeles como Metratón y al profeta Elías. Orach Yain sobre Bereshit 1.1 y Maharal de Praga en Yidushei Agadot sobre Loma 77. Estos son los pasajes que están en el Talmud. Más tarde también aparece en el Zohar, en el Beshalach 15b. El texto de este ritual no aparece en ninguno de los libros sagrados del judaísmo. Aquí hay una cronología de las pulsas de Nura que se tiene constancia, ¿no? La primera a principios del siglo XX contra Eliezer ben Yehudá, la del año 95, que ya la comentamos, Isaac Rabin. En febrero del año 2000, Yasir Arafat, que es este señor, y Hafez al-Assad, este otro señor. Ariel Sharon, también una muy famosa. Y en 2006, que supuestamente sería la más reciente, Ehud Olmert. Si vemos, la gran mayoría son políticos que han estado con sus decisiones en contra de los intereses de Israel. También tenemos otro dato sobre el origen, ¿no? Porque tradicionalmente se vincula el origen de este ritual esotérico con el Zohar, la obra cumbre de la Cábala, la rama mística del judaísmo. Pero expertos de la Universidad de Florida han refutado esta tesis. Según sus investigaciones, la primera pulsa de Nura se aplicó poco después de la fundación del Estado de Israel y fue la secta antisionista Neturei Karta, cuyos miembros visitan periódicamente el Irán de Ahmadinejad, la primera que lo ofició como protesta contra el gobierno por exhumar unas tumbas. Esta es una de las sectas más radicales que se opone al sionismo en Israel, la Neturei Karta, seguro la habrán escuchado. Luego, la extrema derecha mesiánica, que es ya el sionismo como tal, se apropió de este ritual para emplearlo como arma política contra los dirigentes dispuestos a hacer concesiones a los palestinos. Es decir, aquellos políticos que se han opuesto al establecimiento definitivo y total de Israel en ese territorio le mandan la pulsa de Nura, porque se están oponiendo a los planes del sionismo, que es apoderarse de toda la tierra, controlar Jerusalén, reconstruir el templo y traer a su Mesías. Eso básicamente es el objetivo del sionismo, y todos los que se opongan a eso pues le van a lanzar esta maldición. Y para ello han tergiversado su sentido original, puesto que en el Zohar aparece como una fuerza divina que protege del mal. Bueno, una fuerza divina está bastante cuestionable, ¿no? Porque como vemos es una invocación para llamar a demonios, a ninguna fuerza de luz. Obviamente aquí no hay nada de luz, estos son manejos de energías oscuras, rituales, ¿no?, que proceden de la época incluso del rey Salomón, que fue el padre, ¿no?, de toda esta ciencia ocultista, el personaje al que se le legó todos los rituales y todos los conocimientos para manejar a los demonios, y esa era la sabiduría de Salomón, ¿no? Recuerden el video que hice hace poco hablando de esa sabiduría de Salomón. ¿Y Salomón de dónde heredó todo esto? Pues del Dios que lo eligió, ¿no?, de Yahvé, que era el que hacía este tipo de invocaciones, enviaba ángeles oscuros para acometer actos bastante horribles, para someter a sus enemigos. Y esto el pueblo hebreo lo aprendió porque Jehová le legó esa información a los líderes, a los sacerdotes, a los rabinos, a los reyes. Se les entregó este conocimiento místico, y hoy en día este pueblo es el que tiene el conocimiento más amplio y más profundo acerca de todo tipo de rituales. Son ellos los que manejan en su totalidad las ciencias ocultas, las mismas ciencias que se manejan en sociedades secretas, en corrientes esotéricas, en brujería, en magia negra. Todo eso procede de la Cábala.
En la Cábala, en los Grimorios de Salomón, en el Zohar, se concentra las artes ocultistas y oscuras que de hace mucho tiempo han atormentado a los seres humanos. Se nutren estos rituales de los entes que vagan en el Sonei, en el astral, y lo que se busca es abrir portales para que estas entidades vengan a este plano a alimentarse energéticamente de los seres humanos y en muchos casos también a atacar, a inocular enfermedades, a atormentar a personas para que terminen acabando con sus propias vidas y bueno, muchas otras cosas que se pueden hacer con estas invocaciones. Y cuando esta invocación, cuando este ritual se envía hacia un ser humano que no está protegido energéticamente, que está desequilibrado, pues obviamente estos demonios pueden hacer mella en su mente, en su interior y llevándolo a una situación muy complicada hasta el punto de llevarlo a la muerte. Pero si esto se lanza contra una persona que está equilibrada, que está protegida energéticamente, estos entes no son más poderosos que usted. Usted tiene la capacidad mental, física, espiritual para estar por encima de estas cosas. Si usted a esto le tiene miedo, si usted se deja afectar por esto, si usted anda en la corrupción, en la oscuridad, pues obvio usted estará vibrando en energías muy bajas que se equiparan a las energías que manejan estos entes. Entonces, si usted está en la misma dimensión, ahí los entes lo pueden tocar. Pero si usted está por encima, ellos jamás van a poder llegar a ese nivel porque son entidades oscuras, siempre se van a mantener vibrando bajo. Entonces, por eso, la forma de protegerse es que usted esté lo más limpio posible de los vicios, del caos, de la maldad que campea en el mundo. Si usted logra estar lo más alejado posible de esto, téngalo por seguro que ningún ente oscuro lo va a tocar. Porque alguien dirá, ay, ¿cómo me protejo de esto? No, ellos no son poderosos. ¿Por qué le cae a los políticos y termina acabando con sus vidas? Porque los políticos son corruptos, vibran en esas energías bajas. Entonces, lógico, ellos saben a quién enviarle esto. ¿Usted cree que a Jesús no le habrán mandado 70 pulsas de Nura o más en la época que él estuvo por acá? No pudieron por ninguna forma. Lo único que pudieron hacer fue orquestarle un juicio ilegal, aliándose con Roma y de esa forma, pues, hacerle una sentencia totalmente ilegal. Y por haber hecho esto, tienen una sentencia por parte de las jerarquías de la luz en contra de ellos mismos. Por eso están condenados a destrucción. Pero nada de esto funciona contra los hijos de la luz. Y hablando de Yahvé, que fue el que les enseñó todo esto al pueblo hebreo, voy a mencionar dos citas. La primera está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, del 14 al 16. Y veamos que Jehová era el que enviaba espíritus oscuros. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu malo que le había enviado Jehová a Saúl. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Una especie de pulsa de Nura, ¿no?, que le envió Yahvé. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Aquí hay una referencia bíblica de eso que ya Jehová hacía de enviar espíritus oscuros. Y este es uno de los datos interesantes para demostrar que Jehová no era ningún Dios verdadero, porque el Dios verdadero no tiene tinieblas en él. El Dios verdadero es luz pura e inaccesible que ningún ojo puede ver. Dentro de él y de sus leyes no hay oscuridad. ¿Cómo es que un Dios de luz, un Dios verdadero, va a enviar espíritus oscuros a atormentar a un simple ser humano? Eso no tiene sentido. Evidentemente aquí estamos ante Yahvé, que era uno de estos entes malignos, oscuros, degradados, que manejaba estas fuerzas nigrománticas y las podía enviar. Y luego se lo enseñó a hacer a su pueblo. En otra cita, esta vez en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35, dice así: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Aquí hizo una masacre el ángel de Jehová, enviado obviamente por Yahvé para que hiciera esta masacre. Algo así como envió una legión de demonios, como si fuese un pulso de Nura gigantesco para acabar con los asirios. Obviamente el ángel de Jehová también tiene que ver con la alta tecnología bélica que tenían estos seres extraterrenos para acabar poblaciones enteras. Entonces ya vemos de dónde aprendió el pueblo hebreo todo esto. Tanto las artes oscuras de invocación de demonios como también el arte del conflicto bélico y de destruir a sus enemigos sin importar de qué forma. Esto lo tienen en su genética, una genética oscura, y lo han venido haciendo durante toda su historia. Ya lo veíamos también en el video pasado
cómo se mencionaba, ¿no? Por parte de este expositor hebreo, de este youtuber hebreo, como decía que ellos se debían alegrar cuando sus enemigos fuesen destruidos. Entonces ahí se demuestra el carácter y la naturaleza bastante hostil que tienen. Así que esta es una teoría más que circula como la posible explicación al fallecimiento del presidente de Irán. Y sería porque desde Israel se le envió un pulsa de Nura, un ángel de exterminación, un demonio, para acabar con él. Y por eso se habría estrellado el helicóptero junto a la comitiva que iba con el presidente. ¿Esto se ha comprobado? No. Apenas van a comenzar las investigaciones, pero no nos extrañe que esto haya sido de esta forma o de alguna otra forma con tecnología de reversa, que hayan interceptado el helicóptero. Bueno, de cualquier forma lo pueden hacer porque tienen la alta tecnología, también tienen los conocimientos oscuros, como ya lo vimos, pero sobre todo tienen las intenciones de seguir viviendo en venganza, en destrucción y en conflicto con sus enemigos, así como también se hace del lado de Irán, porque recordemos que aquí están luchando dos pueblos oscuros. Aquí no es que Irán sean los buenos, no, aquí hay pura oscuridad, porque Irán también, cuando se dé cuenta que Israel puede estar involucrado, pues también harán sus movimientos y harán sus ataques, e incluso también tienen mucho manejo de conocimientos ocultistas en la nación persa. Ellos también manejan esto mismo, solo que allá le llaman los dijins o los genios, que realmente también son demonios, solo que así se le conocen en el Corán. Y esto es el pulso de Nura, que quería compartirlo con ustedes. Muchos quizás no lo conocían, pero esto sí que ha pasado y se conoce de forma oficial todo ese ocultismo oscuro que maneja el pueblo hebreo. Así que este es el tema del día de hoy. Pónganme ahí en los comentarios si conocían de esto y qué opinan de este ritual de invocación que ya vimos cómo se hace, ¿no? En cementerios, vestidos de negro, con velas negras. Bueno, total oscuridad, como si fuese un ritual satánico, que es lo que realmente es. Ahí los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.